muchas gracias por estar en este nuevo capítulo de Badajeando. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. ¿Cómo andas, Pedro? Bien, bien, gracias. ¿Andas bien? ¿Sí? Porque el país no muy bien. No. El país anda medio, ¿no? Ya a estas alturas, fíjate, me da la impresión, Pedro, a ver si compartes conmigo, estamos viviendo esta sensación política social que se vive o se vivía antes, muy cercano a la elección presidencial. ¿No tienes esa sensación? Sí. Solo que falta un año. Sí, falta un año todavía. Se adelantó mucho el proceso. Pues es que Entonces, pues hay vacíos de poder también, pero al mismo tiempo también yo veo muy un lenguaje que está como puede provocar violencia, pues. Yo veo muy virulento al grupo del partido lo notas oficial. de parte de Morena. Sí, de Morena y del presidente. Sí, bueno, siempre han estado ahí un poco muy combativos, ¿no? El lenguaje que han usado desde que llegaron es un lenguaje que divide, que polariza, ¿no? Sí, pero más, creo que en estos ¿Sí? últimos... ¿Se está acentuando? ¿En qué lo notas? Tanto por ejemplo, en Mario Delgado, cómo empieza a hablar, y ya ahorita cada vez está más presente en sus discursos el tema de la oligarquía. Ese tema, y ese es algo, yo creo que peligroso, porque ese es un discurso que se maneja mucho en los países que tienden a querer mantenerse en el poder los gobernantes. Y ha ido incrementando en las últimas semanas en las declaraciones de Mario Delgado, de Adán Augusto, ya muy abiertos en criticar a los hombres del dinero, a la gente que no quiere al pueblo, a los enemigos de México. Entonces, yo sí creo que hay un riesgo ahí en... Yo coincido contigo, Pedro, y creo que hay además, ya empieza a haber una distancia muy notoria entre estos hombres del dinero, estos grandes capitanes de empresas, que incluso están en su consejo empresarial, Sí. No sé cómo le llama este consejo en el que están Salinas y él es... Bueno, Salinas Pliego, que empezó cercano al gobierno, está en un enfrentamiento... Ahora lo viste con lo de los libros de texto, durísimo. diciendo el virus del comunismo, Sí. y está ya abiertamente enfrentado. En una confrontación diaria. Hay también y justo lo leía hoy en periódicos especializados en negocios aquí en México, hay un alejamiento de Carlos Slim, del propio presidente, si no un rompimiento, porque Slim es muy inteligente, parece que también hay como un alejamiento. Sí, yo creo que también tiene que ver con lo que platicábamos en otro episodio, que yo te decía, aun cuando estas élites tengan cercanía con el grupo de poder en el momento, no sé si ya se estén dando cuenta del riesgo que hay de que se llegue a concentrar el poder solamente con Morena y que quieran quedarse como de lugar. Bueno, Pues, esa película ya se vivió en Venezuela. A ver, hay en que Nicaragua. recordar, pero en Venezuela marcadamente, Sí. en los primeros años de Hugo Chávez, el poder económico estaba sentado con él en la mesa. Sí, al principio. Y le aplaudía lo que dijera. Porque yo creo que hay como una especie de vacuna que quieren tener los empresarios. Y bueno, si estoy cerca de él, si camino con él, me va a respetar. Sí, no se va a meter conmigo y ese es Pero un eso error. no ha sucedido. No sucede. Y aparte hay un par de libros muy buenos. Uno se llama La lengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer, que es de los 40. Él lo escribió durante el régimen de los nazis y habla sobre cómo empieza a descomponerse el lenguaje público, claro, por parte de los regímenes que van concentrando el poder. Y eso sí lo veo aquí. Y también hay otro muy bueno que se llama Sin Palabras, que le ha pasado al lenguaje en la política, que es de Mark Thompson, el que es era el director de New York Times. Y también habla de lo mismo, de cómo empieza la descomposición del lenguaje por parte de un grupo, termina siendo como un anuncio de lo que viene. Y yo sí lo veo muy marcado en estas últimas semanas, cada vez más, y se le ve descompuesto a Andrés Manuel, se ve en sus... Se ve ya enojado. Se ve iracundo, se ve... Incluso, fíjate, llegó a decir que va a promover
un juicio político en contra de los jueces del Tribunal Electoral. Sí, que podía, que si él quería podía, que los que puede pedir el desafuero. En todo caso dijo, voy a ser un magnánimo y me la voy a pensar. Sí. Pero lo que tú dices, que dice Thompson, que es muy importante, la palabra del político no tiene socialmente el mismo valor que la palabra del ciudadano común y corriente, porque tiene repercusiones lo que dice un político, sí, claro, y queda registrado en la historia. Y eso lo acaba de decir muy bien en una entrevista a Xóchitl Gálvez, que dice, ¿cómo se hace la víctima el presidente si él es el hombre más poderoso de México? O sea, él tiene... Y esa parte de Andrés Manuel de querer decir, ¿por qué yo? Y que ahora dice que si no hay violencia de género contra él, una serie de cosas ilógicas. Que bueno, también manifiesta una ignorancia de temas muy importantes hoy para la sociedad. Sí, pero el tema es que lo transmite y hay gente que sí se lo queda. No, mucha gente. Y entonces esto puede desencadenar en violencia. Yo sí veo, pues le está saliendo mal su plan, sobre todo el tema de que quería tener la mayoría calificada en el Congreso. Pero es que hay que pensar ya, la verdad, para cómo está la situación, en la posibilidad de qué reformas quiere mandar, porque justo es lo que hizo Hugo Chávez. Claro. Al final de su primer mandato, mandó un bloque de reformas que fue lo que lo perpetuó en el poder. Claro. Y ya viendo a Andrés Manuel cómo está, a los de su partido y demás, cómo está todo el proceso, que además te digo, yo sigo diciendo que de origen está viciado, entonces no es ilógico pensar que pretendiera él a lo mejor ya quedarse, porque es una persona... A ver, Pedro, yo siempre lo he dicho, lo dije desde el primer día que López Obrador tomó posesión como presidente de la República. Su proyecto no son 6 años, su proyecto es un proyecto que hemos visto en América Latina, que es crear las condiciones de inestabilidad política y social tal que se quede en el poder. Y así lo veo. Yo sí veo que en estas semanas se está mostrando ya muy abierto lo que viene. Y va a ser meses muy difíciles y un proceso electoral muy difícil. Ya empezó violento, además, ya hay operadores muertos, del mismo Morena, pero sí, operadores muertos en Guerrero, en Campeche, ataques. Y fíjate que valdría la pena hacer también un alto. Y este mensaje que desde Ecuador nos llega, sí, también, con la muerte de un candidato a la presidencia, a manos del cártel Jalisco, ¿no? ¿Cuál era? No, de Sinaloa. De un operador del cártel. Pero además, pero no solo eso, sino que el personaje, el que muere, Villavicencio, es alguien que fue muy crítico del poder. O sea, muy crítico, y sobre todo fue perseguido en la presidencia de Correa. Sí, claro. Entonces, ahora la que va encabezando las encuestas es alguien cercano a Correa. Entonces, pues da para pensar mal muchas cosas que están sucediendo. O pensar bien, porque la verdad de las cosas, que también aquí lo hemos dicho, Pedro. A ver, la relación estrecha que hay entre el gobierno de la Cuarta T y el crimen organizado financiando campañas políticas está documentado en estados como Sinaloa, que claramente se documentó en estados como Tamaulipas, que también se documentó claramente. Hoy lo vemos en Guerrero, que es una cosa terrible, como por sus fueros piden que les cumplan los pactos que han tenido, y son capaces de cerrar carreteras y de incendiar un estado, porque al final llegaron a un acuerdo con el poder político. Y eso pone en riesgo a toda la nación, Pedro, porque uno diría, bueno, termina siendo un asunto entre políticos. No, termina siendo un asunto de confianza al país, y la confianza del país se traduce en inversiones, que se traducen en fuentes de empleo, que se traduce en entrada de capital, que se traduce en estabilidad. Hemos visto cómo países enteros como Venezuela se han perdido en este pacto terrible de política, crimen organizado. Sí, no, bueno, que son varios de los generales, de hecho es el cártel, por la insignia que llevan, así los han denominado, el cártel del Sol, una cosa así. De los soles, sí. Porque tienen en sus uniformes los militares un sol bolivariano y demás. Sí. Y está documentado que son, pues, los que dirigen los cárteles en ese país. Claro. Entonces, sí hay un grave riesgo. Yo sí veo un riesgo muy grande para el país en este momento,
por todo lo que está sucediendo y además los embates desde Palacio Nacional contra todos, o sea, contra todos los que no están con él, ya no hay recato, ya no hay descaro, o sea, ya es totalmente abierto. Hoy atacaba a Ciro Gómez Leiva porque él tenía una encuestadora que inflaba y que por eso hizo fraude en el 2006 y en el 2012 y que él la tenía. Entonces, esos ataques, tarde o temprano, para como está la situación, van a terminar en algún crimen, en algún delito contra alguno de estos opositores. Entonces, no es cosa menor lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Pedro? Sí. Y seguimos viendo hacia dónde va. Hablemos un poco también, ¿te parece?, de regreso de la otra parte. El Frente Amplio empieza a definirse. Sí, ya más o menos va. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con esos temas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin Sesgo, periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Continuamos aquí en Badajeando la Noticia y la verdad es que, querido Pedro, las cosas están como para tomarlas con cuidado, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la definición que ha tenido el Frente en hasta ahora 4 que continúan en el proceso? Pues bueno, ya, como dices, ya hay una definición de los 4 que pasan a la siguiente ronda. No es nada de sorprendente, son los que yo creo que se esperaban, pero sí... Bueno, sí sorprende que se quede fuera algunos de ellos, ¿no? El PRD yo esperaba que tuvieran que sea por... Tal vez les debieron de haber dejado alguno ahí, ¿no? para que... Y ahí está el enojo y el reclamo que hacen ahora, que se salen o que pausan su participación en el comité organizador. No se salen del frente, pero pausan su participación como protesta de que los dejaron fuera. Y también Ahora, pero a ver, Pedro, no los dejaron fuera, en estricto sentido, pues no cumplieron con los requisitos. Sí, pero ellos dicen que los dejaron fuera, que les cambiaron a última hora las reglas y que se fueron modificando, pero pues, es lo mismo que pasó con Cabeza de Vaca y él dijo, yo respeto las reglas y las reglas son así y pero está bien. Ya tenemos 2 que han hecho berrinche, ¿te acuerdas de Preciado? Sí, bueno, pero él fue antes, todavía como que un día antes pero renunció al PAN y dijo que ya sabía para dónde iba. Y también dijo que no era que no había sido una batalla justa, ¿no? Y un proceso transparente. No. Eso es lo que critican todos, que no hay transparencia. transparencia. Ahora Aureoles también salió con un mensaje diciendo que se reserva su derecho de acudir a los tribunales porque no fue del todo transparente. Sí, y este tema de Preciado, bueno, pues anunció muy bien y parece que no tiene tampoco... No carece de lógica lo que dice porque anunció cómo iba a quedar y está quedando así y que a final de cuentas todo parece que va a ser para Xóchitl. Y yo no lo veo tampoco nada descabellado porque si ya vemos los careos y lo que ha crecido en las encuestas, pues la ponen como la candidata lógica. Bueno, a ver, una última encuesta del Financiero la pone a 8 puntos de... Claudia Sheinbaum. Sí, la pone a 8 de Claudia y a 10 de Marcelo. A ver, ¿ahí qué va a pasar? Ok, estamos hablando del Frente, pero hagamos una pausa en el Frente. ¿Qué va a pasar con Marcelo? Bueno, también Marcelo ya en esta última semana dio 2 entrevistas en las que habla que no va a permitir que se... Ya endureció el discurso. Sí, ya está muy... No sé si ya sabe por dónde va o ya está dejando más que claro. Y si no sabe, yo se lo explico. Pero ya dijo en dos ocasiones, uno fue en una entrevista que le hizo Yuridia Sierra y otra en alguna otra entrevista, y comentó que él no va a permitir, y no solamente que varios morenistas no van a permitir que se amañe o que se haga alguna canallada o chicanada, como ha dicho. Mira, a ver, es que el único que no sabe cómo se va a resolver eso es él. Sí o no Todos quiere. lo sabemos o no quiere entender que eso es la voluntad de... Sí, incluso él ya dijo que va a invitar de secretaria de Gobernación a Claudia Sheinbaum y que sabe que Adán Augusto se va a la Cámara de Diputados y que tenía que hablar con Oroña y con Monreal y Velasco. Esos van a aceptar lo que les dé, pues sí, andan buscando el huesito que les avienten, ¿no? Pero sí, ya hay un... Como que yo creo que está preparando el camino para el rompimiento, avisando. Una última amenaza tal vez de que si no queda él, se va.
Pues estoy absolutamente cierto, y tú no estarás de acuerdo conmigo porque tú sigues creyendo que Morena va a ganar la próxima elección presidencial, pero yo estoy absolutamente cierto que si el escenario es Marcelo Ebrard en MC, Claudia Sheinbaum por Morena y aliados, y Xóchitl Gálvez, yo creo que en un escenario de esos Xóchitl Gálvez puede acceder a la presidencia y no quisiera decir sin problema, pero pase lo que pase va a haber problemas, pero tendría una oportunidad real de poder acceder a la presidencia. Que a mí en lo personal ya no me preocupa tanto, no es que no me preocupe, no me importe tanto el tema electoral, más bien a mí me preocupa lo que van a hacer estas personas por quedarse. Ese es el tema de riesgo y que va a pasar sí o sí, o sea, no van a entregar el poder. Fíjate que eso es una postura muy importante que tú planteas, Pedro. Dejémonos de temas electorales. ¿Quién va arriba en las encuestas? ¿Quién va a ser el candidato de tal lado? Eso opera para un sistema democrático. Sí, en México ya no está haciendo. Yo creo que el perfil que hoy tenemos electoral ya no es quién gana la elección o quién no. Creo que eso ya está en segundo término. Me parece muy inteligente tu postura, Pedro. Ya no es quién gana, es qué va a pasar con el poder político. No veo de ninguna manera a López Obrador entregándole la banda presidencial a la oposición. No, yo tampoco. Así ganar abrumadoramente. No, y además, siempre se ha manejado muy institucional el ejército, siempre ha sido muy respetuoso desde la época postrevolucionaria, pero me preocupa justamente el tema de que están muy cercanos a la 4T por todo lo que les han dado. Claro. Pues ya son los únicos que ejercen políticas públicas y que tienen el control de todo. Ahora ya salió que ya Mexicana de Aviación ya la cubrió y ahora es de ellos. Ellos la van a operar. Claro. Entonces, yo no veo una manera en la que pueda entrar la oposición al poder en 2024. Esa es la preocupación que yo tengo. Le van a aplicar a la oposición el haya sido como haya sido, pero ahora al revés. Sí. O sea, no van a soltar eso así. No, y además, hasta yo ya veo una posibilidad de que este señor se quiera quedar en la silla. Yo creo que llegado el momento, y ojo, volteemos a ver Ecuador. Pensemos, hagamos futurismo, hagamos escenarios, que al final un papel de analista también es hacer escenarios, y aunque suenen a veces un poco locos, pero piensa tú, Pedro, ¿qué pasaría si el candidato, hombre o mujer de Morena, va avanzando en las encuestas, va avanzando en la campaña y se produce un atentado y pierde la vida? Yo sé, no es deseable ni lo estoy proponiendo, estoy haciendo un escenario político. Y el presidente sale diciendo, no hay condiciones para continuar con un proceso electoral, vamos a tener un estado de excepción porque el país no está en condiciones de llevar a cabo unas elecciones. Eso está muy cercano, Pedro. Sí, yo sí creo que hay un riesgo muy grande para el país y creo que no veo de ninguna manera que la oposición vaya a poder, aun cuando gane, aun cuando tenga el triunfo, no veo viable que vayan a llegar a gobernar. Ahora, a esto, como hemos venido platicando en otras ocasiones, súmale tú, Pedro, que se está llevando a cabo un proceso electoral igualmente complicado en los Estados Unidos, en el que el malo de ambos discursos, pero importantemente en el discurso republicano, somos los mexicanos y sus políticas. Entonces, eso viene a poner todavía más inestabilidad en nuestro proceso electoral. Sí, no, y además, pero también con el tema que hay gente, o había gente que decía, no se va a permitir que pase esto, no se va a permitir que pase esto. Bueno, uno es preguntar siempre quién no va a permitir, porque quiénes no va a permitir. Exacto. Quién. Sí. Y bueno, algunos dirían, pues Estados Unidos ya no tiene poder de entrar a ejercer control porque lo perdió totalmente. Claro que lo perdió. A ver, Pedro,
cuando empezó a avanzar el chavismo en su forma más destructiva en Venezuela, yo escuché a analistas muy importantes decir: decían, Estados Unidos no lo va a permitir que la principal reserva de crudo en América esté en manos de De- ¿No? Y ahí sigue. Se han reído de Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que se propagó. Claro, o sea, se contagió en fue- todo Sudamérica. claro. Y el único país que se mantenía que no había tenido ese experimento era México. Y ya caímos. Y Chile. Un día hablamos de Chile porque Bueno, está- Chile tiene está una en el historia especial, socialismo, pero no en este no, y tiene populismo. una democracia muy sólida. Pues Es un porque- caso especial de Pues muy estudio. especial porque aprendieron de una dictadura. Lo hablábamos cuando platicábamos sí. del Latinobarómetro. Son gente que dicen cualquier cosa menos una dictadura, aún las imperfecciones de la democracia. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, no es un tema de, bueno, Estados Unidos no va a permitir que su vecino... Hemos vivido con esa fantasía muchos años. Y en ya este no país. es real. Yo Ya creo no que existe no. eso. Yo creo que nunca fue del todo real. México no es un país que pueda... A ver, somos muy complejos, Martín, Martín, perdóname, estoy pensando en otro amigo, Pedro. A ver, México es un país muy complejo. Hoy lo estamos viviendo más. No, que y nunca. si tuvo en algún momento alguna injerencia, que, bueno, yo creo que sí la tuvo, porque... No, eso, está, y, por ejemplo, está documentado este libro que se llama Our Men in Mexico, que se trataba de cómo agentes de la CIA tenían un directo enlace con los presidentes. De hecho, eran agentes, o sea, eran considerados agentes Creo porque que se les Echeverría pagaba. Estaba López Mateos, estaba Díaz Ordaz, entonces sí lo hubo, pero ese poder que tenía tan grande Estados Unidos a nivel global, pues ha ido desapareciendo, se ha ido yendo hacia su propio país, y el conflicto que tienen ahí dentro, pues los hace incapaces de poderse preocupar de lo que está sucediendo en otras partes. Y es que fíjate, el cambio vino importantemente porque la gran influencia de los 60s a los 90s de Estados Unidos en México no era tanto presionar a las políticas públicas. Quizá en materia de seguridad sí, lo vimos con el muro fronterizo, hay cosas muy específicas. Pero su gran poder era enamorar a la clase política con su sistema. Hoy, la clase política en México, me refiero a Morena, a la Cuarta T, no solamente está lejos de enamorarse del sistema político norteamericano, Lo repudia. son repudiados y voltean más hacia el sur. O hacia el sur, o hacia Rusia. hacia la vieja Cuba, ¿no? Que siguen diciendo... Que defienden a Norcorea y que defienden a... Bueno, Noroña, ¿no? Que defiende a Venezuela, pero tiene Noroña su y Jacob departamento Polensky, en y hay Nueva York. varios que son de esa línea de defender esos países de Pero dictadura. es el socialismo Pero es lo que, trasnochado. pero es lo que refleja qué es ese partido y qué es lo que están aspirando ellos. O sea, sí es una... Pues contengamos la respiración, Pedro, hagamos la yoga política de la Sí. que hemos venido hablando. El tiempo se nos acaba, pero este país no. No. Y hay mucho de qué badajear, así que lo esperamos en un próximo episodio. Yo soy Carlos del Valle. Yo soy Pedro Luna. Hasta la próxima.